Buenos días de nuevo. Nuevamente agradecerlos tanto a los ponentes como a cada uno de los participantes por conectarse a esta sesión de Efficient Buildings. A partir de esta semana, es decir, ya hemos tenido 3 sesiones previas durante junio y julio, por lo tanto, hicimos 3 sesiones introductorias donde comentamos los principales componentes de un PAES y también de un SUMS, y también empezamos a introducir cada una de las herramientas que ofrecemos tanto desde Efficient Buildings como herramientas complementarias que ofrecen desde otros proyectos horizontales de la comunidad de renovables y de la comunidad de Urban Transport. La última clase, la sesión 3, también introdujimos cada uno de manera un poco más genérica cada uno de los proyectos modulares que componen Efficient Buildings y por lo tanto las herramientas que están disponibles desde los diferentes ámbitos, desde el ámbito financiero, como fue el caso de Stepping, desde el ámbito más dedicado a escuelas, como fue el caso de EduFootprint, y también desde el ámbito de la gestión, donde se introdujo de manera más simplificada las herramientas de Impulse y también una primera aproximación a Priority. La idea de la sesión de hoy, de la sesión 4, es empezar la fase de entrenamiento, que son la sesión de hoy y la sesión de la semana que viene, donde ya vamos a hablar sobre metodologías y herramientas concretas y por lo tanto donde vamos a entrar más en detalle en herramientas que pueden ser útiles para diferentes etapas de los ICAPs y herramientas que pueden ayudarlos a gestionar o priorizar las renovaciones. Entonces, un poco la idea de la estructura de hoy, como comentaba, es que vamos a entrar ya en detalle en las metodologías desarrolladas, que son 7 documentos desarrollados por Priority, que son los How to Brief, que involucran diferentes aspectos vinculados a la eficiencia energética, que ya comentará María en detalle. También la metodología o la guía vinculada a la monitorización y a la gestión de edificios públicos que la ha desarrollado EduFootprint. Y finalmente, vuelvo un segundo, acabaremos con la Decision Support Tool, que introducirá este software que permite introducir los edificios o el parque existente y analizar las acciones o las renovaciones de estos edificios, priorizándolas bajo el criterio económico o bajo el criterio de ahorro energético. Entonces, un poco el repaso de la agenda del día de hoy. Primero comenzaremos con la metodología de EduFootprint, que la presentará Raúl Mir, que ahora en un minuto ya lo presento más en detalle. Seguiremos luego por las metodologías o los How to Brief desarrollados por Priority y finalizaremos en la sesión con el repaso de todas las funcionalidades de la herramienta de Decision Support Tool y por lo tanto vamos a empezar a introducirnos en esta herramienta y cómo utilizarla para poder justamente cargar toda la edificación que tenemos en nuestros diferentes municipios y analizar estas priorizaciones. Vale, simplemente recordar entonces que los dos ponentes de hoy van a ser tanto Raúl Mir, de parte del COIAC, que va a introducir la herramienta o la metodología, perdón, de EduFootprint, y María Rando, que ya la conocen, estuvo con nosotros en la sesión 3, que va a presentar más en detalle todas las herramientas desarrolladas por Priority. Vale, entonces mientras rápidamente voy cerrando mi presentación y voy dando paso a Raúl. Un segundo, cierro. Vale, Raúl, si quieres ir compartiendo, mientras te presento, Raúl es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y es el responsable de proyectos del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía. Desde el 2017 y además del proyecto EduFootprint ha llevado otros proyectos o a gestión de otros proyectos como el Green Public Procurement for Resource Efficient Regional Growth, que es un proyecto que estuvo vinculado a la contratación pública verde en el marco del programa InterregMed, y también ha llevado otros proyectos como la Oficina de Transformación Digital, un proyecto dirigido a las pymes para el impulso de las TIC, o el catálogo de suelo industrial de Andalucía, donde se han geolocalizado todos los espacios productivos del sector de Andalucía. Raúl, si quieres, ya te dejo paso para que puedas hacer tu presentación. Vale. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Agradecerle a Soledad y a Lirec la invitación por darnos la oportunidad de presentar el trabajo que estuvimos realizando, ¿no?, en materia de eficiencia energética a través del proyecto EduFootprint. Podéis ver la presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Vale,
Pues bueno, el objetivo principal del proyecto EduFootprint pues era mejorar la gestión, la planificación y el control del consumo energético en los edificios públicos del área mediterránea, centrándose fundamentalmente en los colegios públicos, porque de toda la tipología, ¿no?, de edificios públicos que hay, ¿no?, pues el 60% en superficie corresponden a colegios públicos. Bueno, el consorcio estaba formado por 9 socios de 9 regiones, como digo, del área mediterránea, donde Andalucía, bueno, pues era, el Colegio de Ingenieros Industriales iba en representación de Andalucía. Para alcanzar este objetivo, bueno, pues se realizó, además ya de por sí, por haber 9 regiones, cada una con sus características climatológicas, ¿no?, donde estaban representados pues diferentes climas, pues también que se hizo un reparto por cada socio para intentar abarcar todo el ciclo formativo. Por ejemplo, Andalucía, a nosotros nos tocaron el ciclo de infantil y primaria. A nuestro socio esloveno, por ejemplo, le tocó colaborar con la Universidad de Ljubljana, y bueno, los italianos pues con secundaria, ¿no?, para que estuviera un poco representado, abarcar todo el ciclo formativo, ¿no?, y además de las diferentes climatologías, porque, bueno, simplemente hay que tener claro que no porque a lo mejor, por ejemplo, aquí en Andalucía en verano, el hecho de que haya consumos altos, porque para conseguir unas condiciones de confort adecuadas, pues se requieran unos consumos altos de aire acondicionado y demás, eso no quiere decir que la eficiencia energética sea mejor, cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto ahí otros resultados del proyecto, os he dejado un enlace por si queréis consultarlo, todo está subido a la página web, y ahí podéis, por si alguno quiere un poco profundizar un poco más, pues bueno, teníamos una calculadora de huella de carbono, donde había una plantilla básicamente donde ya estaban preconfigurados, ¿no?, para que simplemente se metieran los datos de las entradas de consumos de todo tipo, ¿no?, desde el material escolar que se consumía, se valoraba hasta cómo se desplazaban los alumnos al centro, a la escuela, pues si iban a pie, si iban en bicicleta, si lo llevaban sus padres en coche, ¿no?, o los residuos que se generaban y demás, ¿no? Un poco ya estaba preconfigurado esa hoja Excel y te calculaba automáticamente el impacto ambiental. Os podéis descargar el que esté interesado, ¿no?, está en la página web disponible. Después, bueno, pues se realizaron sesiones formativas tanto con profesores como con alumnos. Después se desarrollaron planes de acción de energía adaptados a cada colegio, y digo adaptados a cada colegio porque cada uno tenía su casuística particular. Había colegios donde había comedor para que los niños, ¿no?, cuando tenían las clases se quedaban a comer. Bueno, pues entonces eso lógicamente pues generaba mucho más residuos de materia orgánica, ¿no? Bueno, cada uno otros tenían a lo mejor instalaciones deportivas y por las tardes pues se realizaban allí actividades deportivas, cada uno tenía un poco su propia casuística, entonces se desarrollaron planes de acción adaptados, ¿no?, a cada colegio. Después se elaboraron una de cálculo de huella de carbono para un poco explicar cómo era el manejo de esa herramienta de la que os hablaba antes, y otra guía que es la que me voy a centrar un poco más en la presentación de hoy, que es un poco referida a la metodología de la recopilación de datos, la monitorización de esa recopilación de datos más referida al consumo de agua, de energía eléctrica, o si había calderas, ¿no?, para la calefacción, pues si era de gas natural, pues consumo de gas natural, del combustible que fuese en cuestión, ¿no? Y después, bueno, pues se desarrollaron vídeos, ¿no?, con buenas prácticas, unos en cada colegio, y se desarrollaron por las típicas campañas de difusión y sensibilización a través de la página web, de redes sociales, etcétera. Entonces, como os digo, todo este contenido está ahí en la página web, y al final de la presentación os he dejado mi correo electrónico por si a alguien le surge alguna duda, porque bueno, aunque ahora os explico un poco el funcionamiento de la guía, supongo que las dudas saldrán cuando uno se ponga realmente a bregar con el documento, ver en detalle, ¿no?, hacer ese ejercicio de intentar recopilar los datos, enfrentarse a las dificultades que suelen ir surgiendo, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis mi correo por si a lo largo de la presentación no, pero más adelante surge alguna duda, pues que podáis, yo con todo lo que pueda ayudar, pues encantado. Entonces, como os comentaba, bueno, pues el procedimiento era
tanto para el cálculo de la huella de carbono como para el tema de los consumos de agua, energía y demás, para el tema de la eficiencia energética, se tomaban datos en un año académico, se establecía una línea base, ¿no? Es decir, yo parto de estos consumos, después se desarrollaba un plan de acción como digo adaptado y se implementaba ese plan de acción, y después, posteriormente, se volvía a hacer una toma de datos para analizar si realmente esas acciones que habíamos propuesto en el plan han surtido efecto, ¿no? Si han sido efectivas, o si no han tenido efecto, pues valorar cuál ha sido, ¿no? Cuál ha sido la causa por la que a lo mejor no han sido efectivas esas acciones, ¿no?, que se habían previsto. La idea era involucrar tanto a profesorado como a alumnos, porque bueno, todos los buenos hábitos también que fuesen adquiriendo los alumnos en el colegio, pues eso también lo podían replicar después en sus casas y el día de mañana, ¿no? Ya eso es un bagaje que llevan ahí y que es muy interesante. En cuanto a los principales problemas, ya entrando un poco en la guía, ¿no?, para el seguimiento y la gestión de la eficiencia energética. He dejado ahí algunos de los problemas, de los muchos problemas que tuvimos que afrontar a la hora de desarrollar el proyecto, y que, bueno, comentáis, por ejemplo, bueno, pues se nota claro cuando es un edificio público, pues lógicamente nadie se siente responsable en directo de si hay un despilfarro, pues no es como si uno lo sufre en su casa, ¿no?, que ya se preocupará rápidamente de tomar medidas para que eso no vuelva a suceder. Bueno, pues en un colegio un poco hay que diluida la responsabilidad, ¿no?, de quién es la persona que debe hacerse cargo de intentar reducir, ¿no?, esos consumos, porque realmente a nadie le duele el bolsillo directamente, ¿no? O, por ejemplo, nos encontramos también con problemas de coordinación entre administraciones, ¿no? Por ejemplo, los aires acondicionados, el encargado de comprarlos era la Junta de Andalucía, aquí en nuestro caso. Pero después el mantenimiento de esos equipos los llevaba el ayuntamiento. Y después que tanto consejería como ayuntamiento no viven el día a día tampoco del colegio. Entonces ellos son propietarios, pero no viven en el día a día del colegio. Entonces muchas veces había problemas de descoordinación, de que se compraban cosas que realmente no eran, o sea, que había necesidades más imperiosas a lo mejor en el colegio, o después no estaba bien coordinado cómo hacer el mantenimiento de esos equipos, porque no había buena coordinación entre diferentes administraciones. O, por ejemplo, también nos pasó un caso curioso, que era que en los colegios se hacía recogida selectiva, ¿no? Se separaban plástico, materia orgánica y demás, pero después la persona que estaba por parte del ayuntamiento, el funcionario que estaba allí al cargo de recoger la basura, él decía que entre sus atribuciones no estaba el hecho de salir del colegio a tirar después la basura separada por contenedores, que él decía que él, en sus atribuciones, lo que estaba era recoger esa basura y ponerla en un contenedor para que después, desde Lipasan, bueno, Lipasan, que es la empresa de limpieza de aquí de Sevilla, pues que se encargase de recoger esa basura. Entonces hubo que negociar también con ese personal, concienciarlo, ¿no?, para hacerle entender un poco que eso era una labor importante, porque si no, todo el esfuerzo que se había hecho por parte de alumnos, usuarios, profesores y demás, pues no valía para nada, ¿no? Pues si después había que unir los diferentes contenedores para tirarlos, ¿no? Y el del Lipasan, a su vez, decía que él no entraba dentro del colegio, ¿no? Entonces, como cada uno que tenía muy claro sus atribuciones y no querían salirse un poco del papel, porque negociar un poco ahí, no hacer una labor de negociación para que eso llegase a buen término, ¿no? O no sé, o disfrutar desde el punto de vista de que había usuarios del colegio por la mañana que ellos no eran conscientes de qué actividades se realizaban en el colegio por la tarde, ¿no? Como os comentaba, si había una escuela deportiva después por la tarde, pues son diferentes usuarios, unos no tienen en cuenta lo que hacen después otros a distintas horas en ese edificio, y no hay nadie por parte de la administración, del ayuntamiento, que coordine un poco, ¿no?, o que esté un poco velando por los diferentes usos que pueda tener el edificio, ¿no?
y por otra parte, si recurres al ayuntamiento para solicitarle algún tipo de información, para lo típico, ¿no? Eso no lo llevamos nosotros. Nosotros llevamos mantenimiento, esto lo lleva no sé quién, ¿no? Y como que está muchas veces, está disponible la información, una vez ni siquiera está disponible, pero teniendo la información, a veces no hay nadie que centralice la información o que coordine, ¿no? Sino que tienes que ir dirigiéndote a diferentes como departamentos para obtener toda la información al final, ¿no? Entonces, bueno, la guía, bueno, propone una metodología, ¿no? Esto no deja de ser una propuesta que se puede adaptar a las circunstancias ya particulares, ¿no? de cada colegio. Y bueno, pues con la idea de establecer un procedimiento común, ¿no? Que después permita hacer un poco análisis comparativa entre los distintos colegios que formaban parte del proyecto piloto, ¿no? Entonces, os dejo aquí una especie de índice, ahora vemos un poco más en detalle cada punto, ¿no? Pero bueno, primero sería pues, la configuración de un equipo de energía coordinado por un gestor de energía que vaya supervisando la fase de recopilación de datos. Bueno, la introducción de una metodología de recolección y archivo de datos, que ahora veremos, ¿no? Las plantillas que propone la guía. La implementación de un plan de seguimiento de consumo, análisis del perfil de uso y del comportamiento de los usuarios, auditoría energética sobre la envolvente y las instalaciones y, por último, pues la definición de un plan de acción energética del edificio, ¿no? Pues dirigir un poco a mejorar la gestión general, ¿no? Incluyendo las primeras indicaciones para evaluar cualquier acción correctiva implementada al comparar con los usos de edificios existentes con una gestión, ¿no? Que se sepa ya que tiene una gestión muy eficiente. Entonces, en cuanto a la configuración del equipo de energía, bueno, pues la propuesta que hace la guía es que, bueno, en principio, que el gestor de energía sea nombrado por el propietario, es decir, por el ayuntamiento, y si no puede recaer sobre una persona, al menos que haya una oficina técnica que se haga cargo, ¿no? Bueno, y después que el equipo pues que esté constituido, siempre que haya dos representantes del colegio, ¿no? Uno por parte de los estudiantes y otro por parte del profesorado. Que haya también un representante de la propia administración pública y que haya también un representante bueno, lo que ahí le llaman personal ATA, que es administrativo, técnico y auxiliar, ¿no? Porque también ellos son usuarios del colegio, o sea, del edificio, y porque también después estarán involucrados, como os comentaba antes, en muchas de las acciones que se propongan en el plan de acción, ¿no? Entonces, bueno, disculpa que está en inglés la presentación, creo que se entiende todo bien. Si acaso, bueno, ahí pone que después el plan de acción se intenta integrar con el SEA, pone que es como en inglés las siglas de lo que antes se llamaba PAES o el PACE, no ha ido cambiando de nombre, que es el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible que surgió, ¿no? De lo del pacto, del famoso pacto de los alcaldes. Entonces, lo ideal que sería, pues, tener preconfigurado un calendario de reuniones entre el gestor de energía con el equipo de energía, ¿no? De tal forma que, bueno, pues se puedan coordinar y analizar, bueno, pues cómo van las incidencias que pudiesen surgir, cómo va la evolución, ¿no? En cuanto a la recopilación de datos y demás, ¿no? Entonces, la guía, ¿qué es lo que hace? Pues que presenta para esos campos unas plantillas que son muy intuitivas y además que en la propia guía viene un poco explicado a qué se refiere, ¿no? Cada campo que hay de información que hay que recopilar. Pero bueno, os dejo aquí un poco para que tengáis una visión así un poco por encima. Serían un poco, bueno, pues datos de contexto, características dimensionales. Bueno, si queréis vamos directamente viendo. Estas son la plantilla, ¿no? Pues en los datos de contexto, bueno, pues ahí se recopila información general del edificio. Desde el año de construcción, que, bueno, pues está claro que no se construían igual los edificios en los años 80, ¿no? Que con la actual legislación, un colegio de nueva creación, ¿no? Entonces, muchas veces ya solo viendo el año de construcción te puede hacer una idea de cómo de eficiente, aunque siempre hay excepciones, de cómo deficiente es el edificio, ¿no? O no sé, ¿no? Pues por cada conjunto de usuarios, pues cuántos estudiantes hay en el colegio, el número de profesores, ¿no? Un poco, ya digo, datos de contexto, ¿no? Pues entonces tiene su plantilla donde se va recogiendo esa información
como insisto, que las plantillas en realidad son más adaptables, ¿no? Esto es no deja de ser una propuesta. Después, por ejemplo, se toman las características dimensionales del edificio, ¿no? Donde ahí se proponía que hubiera algún tipo de plano, ¿no? Ya sea en AutoCAD, un plano en PDF, para tener un poco bien localizadas las diferentes superficies, ¿no? Las que están climatizadas, la superficie total enfriada, y ahora como dividido por macrozonas, ¿no? Oye, pues la zona de aulas, de laboratorios y demás, ¿no? Entonces, idealmente, aquí el gestor municipal debería de suministrar un dibujo del edificio y después alguien por parte del colegio, algún profesor, pues sería el que debería de indicar la denominación de cada una de las habitaciones, ¿no? Que es el que conoce el uso real que se le está dando a cada uno de estos espacios. En cuanto a consumo de energía, bueno, pues lo típico, ¿no? Consumo de electricidad, de los diferentes combustibles donde aplique, ¿no? De la calefacción, consumos de agua, y aquí un poco esta quizás era con la que más nos teníamos que pelear con el ayuntamiento para que nos fuera suministrando todo este tipo de datos, porque bueno, había desde sitios donde no estaban los contadores, ahora había datos que no los llevaba el ayuntamiento, era la empresa suministradora la que tenía que pasarlo, y bueno, y esto como toda la vida. Hay gente, tanto a nivel de colegio como en el ayuntamiento, que cuando contactabas con ellos, pues estaban muy dispuestos a colaborar con el proyecto, y había veces pues que había que estar detrás de personas que, bueno, que lo veían como una carga extra de trabajo, que eso no estaban ellos, ¿no? Que había que estar un poco detrás para que te fueran facilitando la información y fueran colaborando para poder recopilar toda esta información. Después, en cuanto a características de la envolvente, bueno, pues nada, pues características de la construcción, ¿no? Ahí veis la estratigrafía y los materiales, ¿no? De los diferentes, bueno, de la envolvente, o en cuanto a las ventanas, el tipo de cristal que utilizaban. Ahí, por ejemplo, nos sucedía que habían puesto ventanas con cristales de muy buena calidad, pero después el marco no estaba bien fijado a la pared, sino no aislaba bien y entraba el aire entre el marco y el muro, y aunque a lo mejor el cristal era de buena calidad, pero bueno, entonces hay que cuidar todo ese tipo de detalles, ¿no? Aquí, bueno, tampoco voy a entrar, ¿no? en detalle de cada campo, porque, bueno, primero por el tiempo que tenemos, ya os digo, tenéis disponible la guía para verla en más detalle. Cualquier duda que os vaya surgiendo, pues me podéis preguntar después, ¿no? A posteriori. Entonces, aquí tenéis, bueno, pues características de las instalaciones, ¿no? Pues el tipo de combustible que se empleaba, las calderas, si era gas licuado o si era gas natural, la potencia, el año de instalación, ¿no? El tipo de calefactores, pues un poco para que, con ideas de que después usar estas hojas para planificar ese plan de acción, ¿no? Una vez que se tiene un fichero, ¿no? del edificio con toda la información, pues después un experto, ¿no? en eficiencia energética pues puede determinar cuáles pueden ser, de toda la amalgama, ¿no? de todo el abanico que tiene de posibilidades, de posibles intervenciones que pueden realizar, pues cuáles pueden ser las más efectivas, un poco adaptadas a un caso concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues el sistema de climatización, sistema de agua caliente, etcétera. Después teníamos una plantilla para un perfil de uso de las instalaciones, ¿no? Pues por cada circuito de calefacción y por cada día de la semana, ¿no? De semanas tipo, ¿no? Y por la semana tipo de verano o de invierno, ¿no? Como se quiera catalogar, pues indicar pues la hora de inicio y de apagado configurada, por ejemplo, para el sistema de calefacción, ¿no? Pues tomar nota, ¿no? de toda esa información, ¿no? O por cada día de la semana, pues el número de duchas tomadas por los usuarios de los gimnasios. Entonces, ese tipo de información también ir tomándola, ¿no? En cuanto a todo lo referente a lo que es uso de instalaciones. Por otra parte, teníamos el perfil de uso de esas macro áreas que habíamos definido anteriormente y salas individuales. Y bueno, pues
ahí por cada zona pues se indicaba quiénes eran los usuarios, el periodo de uso, el horario, ¿vale? Y eso se hacía pues para cada periodo del año, ¿no? ¿Cuáles eran los horarios de oficina? Digo, el uso de la biblioteca o del auditorio, de lo que fuese. Cuáles eran los horarios de clase, los periodos de uso, todo ese tipo de información. Y ya por último había una última plantilla de recopilación de datos que era la referida un poco al diario de intervenciones. Bueno, pues en esta hoja pues, se recopila toda la información relativa a las intervenciones de eficiencia energética que se realizaban en el edificio, pues indicando pues, la fecha, ¿no? El tipo de intervención, la empresa que lo llevó a cabo y una breve descripción de cuáles eran las intervenciones que se iban realizando. Entonces, posteriormente, bueno, pues se realizaba la implementación del plan de seguimiento, bueno, que esto no es más, bueno, que donde idealmente, bueno, pues lo ideal sería tener instalados uno de esos dispositivos, ¿no? De esos sistemas de seguimiento que se los conoce como Smart Meters, porque esto te permite tener medidas de los consumos en tiempo real, ¿no? Entonces esto tiene muchas ventajas a la hora de analizar la información, ¿no? Ver el consumo en el momento de, a lo mejor, de energía eléctrica que hay en ese edificio, pues te puede, ¿no? Permitir, pues, como dice ahí, ¿no? Pues identificar, oye, dónde se producen los picos, ¿no? O consumos anormales, ¿no? Porque eso puede hacer que detectes algún problema, ¿no? Y puedes hacer que adoptes medidas correctivas que hagan que puedas solucionar ese tipo de problemática, ¿no? Ese tipo de análisis pues te da esa ventaja frente a lo que sería una lectura manual, ¿no? Que siempre es mucho más lenta, ¿no? En ese sentido. Después, bueno, pues eso, después se hacían, una vez que se con todos esos datos, en base a lo que se había recogido en la hoja, en las 6, las 7, ¿no? Todas esas plantillas, pues ahora lo que era intentar identificar posibles acciones que no requiriesen una intervención, o sea, sino que fuesen más en cuanto a adopción de hábitos, ¿no? O de pautas de comportamiento que pudieran favorecer que se redujese el consumo de energía. Yo he dejado ahí algunas de ejemplos, pero en la guía podéis encontrar un listado muy amplio de diferentes posibilidades, teniendo en cuenta que, como os decía, nosotros estábamos trabajando con niños de 3 a 11 años, entonces también en la propia guía te propone cómo plantear juegos o concursos de tal forma que involucrar a los niños. Había en el recreo pues se formaba una patrulla, ¿no? Que iba mirando, cuidando de que, oye, que estén los grifos cerrados, que no se tira basura, y se les daba como premios, ¿no? Si iban. Entonces, pues primero para motivar y después acciones que puedan hacer ellos, ¿no? A lo mejor o por parte del profesorado, ¿no? Como puede ser, oye, pues regular los termostatos, eso no requiere ninguna inversión de dinero, eso es simplemente que haya alguien encargado de decir, oye, pues en verano, ¿no? Pues la temperatura conforme mejor, hay que poner el 24, que siempre, como todo, ¿no? Siempre hay gente muy exagerada, ¿eh? No todo el mundo es igual de caluroso y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues que intenta poner dentro de unos límites razonables las temperaturas de los termostatos o regular los medios pasivos, ¿no? Ya sé, dándole un tratamiento diferente si se trata de una estación fría o si se trata de una estación cálida, ¿no? En algún momento buscando que aislarte del exterior, ¿no? Y que dé sombra, y a veces al contrario, intentando que entre toda la luz posible. En esto, si buscáis en internet, pues siempre cómo es el sistema de lamas, si son lamas verticales o horizontales, pues depende mucho de la orientación del edificio, pero bueno, eso ya es cuestión de contratar o sea, que hay un experto en eficiencia energética que sepa cuál es la solución ideal en función de las diferentes orientaciones que puede tener un edificio, ¿no? Aparte que no todas, si se realiza una auditoría energética, que es el siguiente paso, esto en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, ellos contrataron a una consultora que ellos tenían expertos, lógicamente, y en base a ese fichero del edificio, pues proponían, y también en base al presupuesto que tenía el Ayuntamiento, pues todos no tendrán los mismos medios,
pues proponen una serie de medidas. También en la guía están listados, yo he puesto ahí algunos ejemplos, ¿no? Pero el tema de aislamiento de los muros perimetrales o el tema, lo que comentaba, de las ventanas, pues no es lo mismo, no es igual de caro poner una película adhesiva a lo mejor que poner un doble instalamiento. Hay muchas soluciones. O en cuanto a elementos pasivos, pues se pone un toldo, lasmas, persianas, ¿no? O sustitución de luminarias las más antiguas y ponerlas algunas, ¿no? más eficientes energéticamente. Pues ahí viene un listado de las más comunes o más normales que se suelen considerar, ¿no? De ahí están todas listadas en la guía. No he entrado, he puesto algunas así un poco porque veáis de ejemplo. Y bueno, por último ya está, pues la definición en base a todo eso, pues definición de un plan de acción energética, como digo, adaptado a cada colegio, y que eso, algunas pueden ser acciones dirigidas en cuanto a lo que es la gestión del edificio, otra en cuanto al comportamiento, ¿no? A lo que os comentaba antes, ¿no? De cómo usar esos elementos pasivos, muchas veces, o buscar la ventilación natural, a veces sin necesidad de hacer un gasto de consumo eléctrico, simplemente, ¿no? Cuidando ese tipo de cosas, se puede ahorrar después, ¿no? El tener que poner en aire acondicionado, calefacción y demás. Y después acciones directas, como las que comentaba antes, de la auditoría energética. Y bueno, pues así a modo de conclusiones del proyecto, bueno, pues como os he comentado en algún momento, ¿no? Lo ideal es compararse con uno mismo, es decir, establecer una línea base, decir, mira, pues yo en este momento estoy en este punto en cuanto a consumos, en cuanto a eficiencia energética, y yo lo que tengo que intentar es mejorar comparándome conmigo mismo, porque es difícil, como os comentaba, establecer comparativas. Primero porque depende de la climatología, de los medios de los que disponga cada colegio, que había colegios que todos tenían, en los baños tenían sensores de luz eléctrica, o tenían para los dispositivos de agua, ¿no? que cortase el agua cuando no se estaba usando, y otros no tenían ese tipo de medios. Entonces, bueno, pues eso dependía de las regiones. Nosotros teníamos, por ejemplo, un socio en Albania porque ellos apenas tenían nada instalado en ese sentido, pero en definitiva lo que tienes es que con tus circunstancias particulares intentar mejorar ese estado. Y ya os digo, no todas las medidas conllevan una inversión, y además de que esas inversiones siempre se acaban amortizando, porque eso que además tiene menor impacto medioambiental va de la mano de que tiene un menor impacto económico. O sea, al final se traduce en un ahorro económico, y ese tipo de intervenciones al final siempre acaban conllevando un ahorro económico y una amortización. Y después, bueno, pues eso, algunos de los problemas, bueno, pues que a veces era difícil involucrar a todo el mundo, ¿no? Ya os digo, bien porque lo vieron como un trabajo extra, bien porque estaban, o con algún colegio también nos sucedió, que íbamos a plantear una reunión y decían, bueno, pues esta semana podíamos hacer, bueno, no, es que esa semana es la semana de la seguridad vial. Bueno, pues nada, la siguiente semana, bueno, no es que la siguiente semana es la semana de la ciencia, y ahí presentan proyectos de ciencia a los niños, no sé qué. Bueno, pues es que la siguiente semana es la semana cultural, y la verdad que los niños no les faltaba una semana que no tuvieran algún tipo de actividad y demás. Entonces, claro, meterle esto como complemento, dar actividades y demás, ¿no? O responsabilidades de forma de equipo, de energía y demás, pues lo ven como muchas veces como una tarea extra, pero bueno, que con pedagogía y dando esas sesiones formativas, pues al final la gente se ha dado cuenta de la importancia y colaboraba, ¿no? La mayoría de los casos han sido, la verdad, satisfactorios en ese sentido. Y bueno, por mi parte, nada más. Ya no sé si tenéis algún tipo de duda, no sé si he ido bien con el tiempo, Soledad. No te escucho. Vale, ahora. Estaba hablando con el micrófono apagado. Sí. No, decía que sí, que empecé unos minutos más tarde, así que íbamos bien de tiempo. No sé si hay alguno que tenga alguna consulta para Raúl. Sabemos que es como una primera aproximación a la guía, y creemos que es interesante de cara justamente para aquellos edificios donde todavía no tengan certificaciones y por lo tanto es importante la toma de datos. Y nada, si hay alguien que tiene alguna consulta, pues aprovechemos ahora estos minutos porque Raúl luego se tiene que ir. Y si no, desde ya, como comentaba, está su mail ahí en la presentación y la pondremos disponible.
en la página, por lo cual si luego de revisarla o cualquier que ella quiera implementar más en detalle, tiene alguna duda, se lo puede consultar por mail. Exactamente. Sí, porque aquí las dudas surgen cuando uno se pone a manos a la obra, ¿no? A tomar datos, se encuentra con todas las dificultades, va viendo un poco, o va viendo esas plantillas en detalle que aquí por tiempo no podríamos detenernos a decir, pues mira, campo a campo, cuál es el dato, cómo se recoge el dato o a qué hace referencia el dato, pero igualmente ya os digo que en la guía viene, creo que son cosas muy intuitivas y viene bien explicado, ¿no? Pero en cualquier caso. Vale. Creo que por ahora no hay ninguna duda. Como decimos, seguramente surgirá para el que lo vaya a implementar. Por nada, agradecerte, Raúl, nuevamente la colaboración y que está tu mail. Y cualquier cosa, ya saben, tanto conmigo o a través de directo de Raúl pueden consultar lo que haga falta. Pues muchas gracias, Soledad. A ti. Vale, pues doy paso entonces ahora a María Errando. María es una de las partners involucradas en el proyecto Priority, que ya estuvo, como comentaba, en la sesión 3, haciendo una primera introducción a Priority y los impactos de la implementación durante la etapa anterior. María es investigadora postdoctoral senior y project manager en el grupo de fluidodinámica numérica de la Universidad de Zaragoza, y tiene más de 10 años de experiencia profesional en coordinación, supervisión y ejecución de proyectos internacionales de I+D, de tanto energías renovables como también proyectos vinculados a sistemas multifísicos, eficiencia energética y edificación sostenible. María, todo tuyo. Hola, muchas gracias por la introducción, Soledad. Gracias a todos por asistir. Os empezaré comentando el tema de los how-to briefs. Aquí seré breve porque ya luego os enseñaré dónde los podéis descargar y ver todos. Y ya me centraré en la herramienta. Se me oye, ¿verdad? Que voy lanzada. Sí. Vale. Sí. Me centraré en la herramienta de ST, ¿vale? Que yo creo que se puede entrar más en detalle y será la que luego estemos practicando de aquí al 15 de julio de la siguiente sesión. Entonces, bueno, os cuento. Los how-to briefs es uno de los resultados del proyecto Priority. Esto comenté un poco en la sesión 3, son estas guías breves que recopilan de forma transparente y fácil de usar información útil la clasificamos en 3 grandes bloques: preimplementación de medidas, implementación y postimplementación. Las 3 de la preimplementación serían pues involucrando a los actores, a los que llamamos stakeholders, la creación de los PAEs, ahora PACES, y financiación innovadora. En el tema de la implementación, pues que quizás son las más prácticas, los usos de la cubierta de los edificios públicos y temas de la envolvente del edificio y confort térmico. Y en post-implementación, cómo promover cambios de hábito y la gestión centralizada de la energía y de las tecnologías de información y comunicación, las TIC. Esto es un poco la pinta que tienen. Como decía, no voy a entrar en detalles para enseñaros un poco qué formas son y qué contenidos tiene cada una. Involucrando a los actores, pues sería un poco pues quiénes son estos grupos de interés, estos stakeholders, distintos grupos, distintos tipos de stakeholders. Luego, como veis, suele haber cuadraditos así con otro color, pues con cosas importantes, pues dentro de el compromiso de los grupos de interés o stakeholders, qué pasos serían necesarios, ¿no? para hacer esta involucración. Distintos ejemplos de principales categorías de stakeholders. También dentro de los pasos sería agrupar las partes interesadas. Veréis que también hay opciones diagramas, ¿no? Un poco más visual para ayudar un poco. Distintos métodos de implicación. En este caso veis ejemplos, living labs, competiciones, talleres, información y feedback. Y luego todas terminan con algo así, ¿no? Que es un resumen y algunos consejos. Podéis ver un poco así lo más a grandes rasgos en qué se ha tratado. Y unas referencias adicionales para entrar más en detalle y de ver de dónde se ha sacado esta información. La creación del plan de acción para el clima y la energía sostenible explica un poco qué es un plan de acción sostenible, por qué es necesario. Veis que tienen muchos de ellos unos cuadraditos con palabras claves, nomenclatura, para guiar un poco, ¿no? A lo largo de la guía. Qué es PACES, principales contenidos, y luego dentro ya se va explicando qué es el inventario de emisiones de forma así más o menos breve, cómo sería la evaluación del riesgo y vulnerabilidad al cambio climático, cómo sería el diseño e implementación, y aquí van explicando un poco las distintas fases, fase 1, fase 2. Hay un ejemplo, podéis ver ahí en un cuadradito, la fase 3, luego guías y un poco, como decía, el resumen, ¿no? Con 4 o 5 puntos claves y las referencias ahí donde podéis
pues entrar más en detalle. Financiación innovadora de medidas de eficiencia energética, quizás se ha quedado ahora un poco retrasado, ¿no? Por el tema de que justo en el 2020 terminaban muchos de los temas, pero aquí hay un poco pues ejemplos, ¿no? Programas de financiación pública de la Unión Europea. Veis, por ejemplo, los canales de financiación para temas de reacondicionamiento energético, pues entrarían fondos estructurales y de inversión europeos, pero esto se terminaba en 2020, habría que ver ahora en la nueva convocatoria, ¿no? Cómo se llaman, se han cambiado de nombre. Y dentro de ellos, pues veis, pues hay distintas opciones, propósito, prioridades, pues para daros unas guías, ¿no? Aquí vemos fondos de cohesión, acciones urbanas innovadoras, pues que a grandes rasgos veáis si os podrían interesar o no y entonces ya pues poder entrar más en detalle. Financiación por terceros, los que se llaman las S, ¿no? Los de servicios energéticos, los PPPs, los Partnership Programs, asociación público-privada. Y luego aquí quizás es interesante también pues que hay ejemplos, ¿no? Modelo de rehabilitación, en este caso estos ejemplos están en Croacia, pero bueno, pues veis distintos ejemplos de buenas prácticas, tipos de intervenciones, inversión, pues beneficios que se han hecho. Y como decía, pues como siempre el resumen y algunos consejos y más referencias. Aquí, por ejemplo, pues veis los links a las distintas opciones de financiación cuando el proyecto se realizó. Usos de las cubiertas para mejorar la eficiencia energética, pues los temas que se tratan aquí son los colectores solares térmicos, sobre todo pues para el tema del agua caliente sanitaria, paneles fotovoltaicos, cubiertas verdes que permiten aislamiento del edificio, reducen el efecto de la isla de calor y también pues sirven para suministro de alimentos, incluso depuración de agua, ¿no? Cubiertas blancas y las microturbinas eólicas en cubiertas. Y luego, pues como decía, vemos aquí pues algunos datos clave de esta temática, algunos conceptos clave y la nomenclatura pues para ayudar a lo largo de la lectura del documento. Aquí podéis ver, por ejemplo, en diagrama pues los distintos tipos de medidas que se tratan y aquí las clasifican en baja inversión o alta inversión. Y luego dentro de cada una de ellas pues tenemos una explicación en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, aquí la cubierta blanca, pues eso que es una superficie reflectante y emisiva pues para minimizar la cantidad de radiación que se absorbe en el edificio y así y lo irradian de forma que se reduce la demanda energética de refrigeración. Y vemos pues en cada una pues ventajas, inconvenientes, una estimación de costes iniciales, algún dibujito, paneles fotovoltaicos que supongo que todos conocéis, colectores solares térmicos, cubiertas verdes que quizás un poco más novedosas o distintas, ¿no? Microturbinas eólicas, lo mismo, ventajas, inconvenientes, un poco una explicación. En este está muy bien este resumen de distintos usos de cubiertas que podemos, por ejemplo, pues si quisiéramos también hacer una gestión de aguas pluviales, pues podríamos utilizar las cubiertas frías o las verdes. Para generación de energía limpia, pues fotovoltaicos térmicos y microturbinas. Vemos un poco cada una lo que nos permitiría, ¿no? Pues ahorros de energía, pues cubiertas y aislamiento. Refrigeración, pues un poco vemos así de una forma muy visual lo que permite cada una, lo mismo un resumen con consejos y también las referencias. En el tema del envolvente del edificio y confort térmico, pues aquí hay un diagrama inicial en el que aquí lo que intentamos explicar un poco es el tema de cómo a qué lleva el consumo energético, ¿no? Pues por una parte la envolvente del edificio y las temperaturas que ponemos los set point de consigna en los equipos de refrigeración y calefacción son los que van a definir la demanda energética. Eso junto con las características del sistema de ventilación o de calefacción, es decir, el rendimiento de estos sistemas, pues nos dan el consumo. ¿Esto por qué es importante? Probablemente muchos lo sepáis, ¿no? Porque puede que tengamos un sistema, una calefacción súper eficiente, pero si mi edificio está muy mal aislado o tengo la temperatura puesta en invierno a 26 grados, pues el consumo va a ser muy alto, aunque mi equipo sea muy eficiente. Y a la inversa, si tenemos un edificio que tiene muy buen aislamiento y demás, pero luego estamos poniendo una calefacción muy ineficiente, pues el consumo también será elevado. Entonces, pues hay que ver un poco dónde está, qué es lo que está mal, ¿no? para intentar conseguir ahorros. Lo mismo, factores clave, conceptos clave, nomenclatura como en otros. Y aquí vemos pues, de un vistazo, ¿no? Las diferentes medidas que se explican brevemente en esta guía, de baja inversión y de alta inversión y si son para la envolvente o para el sistema de calefacción y ventilación.
Y luego dentro de cada una de ellas, pues vemos, por ejemplo, de baja inversión, pues lo que las pequeñas reparaciones de la envolvente, pues vemos los beneficios, las desventajas, coste inicial y en estos cuadraditos, pues algún dato interesante, ¿no? Que pueda ser de interés. Pues otra, pues instalar sombreado solar interno sería otra, lo que viene siendo en unas cortinas, ¿no? Sería otra medida de baja inversión. Y de ejemplos de alta inversión, pues mejorar los aislamientos, tanto interno como externo, que costes más o menos estos hay que cogerlos un poco con pinzas, no son costes generales a grosso modo, para que os hagáis una idea en orden de magnitud, ¿no? Que son 30-50, no son 3.000 euros por metro cuadrado, para eso están. Aislamiento en las cámaras de aire entre las paredes, pues bueno, un poco las distintas opciones. Y como decía, resumen, consejos y más referencias para encontrar más información al respecto. Luego, este sería como promover cambios de comportamiento para mejorar la eficiencia energética en edificios, pues bueno, pues un poco que es una gran oportunidad, ¿no? Que a veces no vemos, sobre todo en edificios públicos, pues desde poner pegatinas al lado del interruptor para poner apágame cuando salgas, cosas así que parece que no sirvan para nada, pero a veces sí que sirven, ¿no? Y distintas opciones, pues cómo podemos crear una concienciación, cómo se podría diseñar tu propio programa de cambio de comportamiento, distintos pasos, y vemos aquí pues para hacer la planificación que necesitaríamos, determinar objetivos, fomentar compromiso, etcétera, etcétera. Cómo hacer la implementación de este programa de cambio de comportamiento. Y luego el tema de la evaluación, una vez ya se ha implementado hay que ir evaluando si ha sido o no efectivo, ¿no? Pues te dan aquí distintas opciones y consejos. Lo mismo, un resumen, pues como veis, por ejemplo, en este caso se estima que se pueden conseguir ahorros entre el 5 y el 20% solo por cambios de comportamiento del usuario. O sea, que es una cosa que es interesante, ¿no? Implementarla y no cuesta dinero, lo que cuesta es un poco de tiempo. Y otras referencias. Finalmente, gestión centralizada de la energía y tecnologías de información y comunicación, las TIC, pues vemos un diagrama donde podemos ver por distintas opciones, ¿no? Donde podríamos implementar una explicación un poco de qué son las TIC y para qué nos pueden servir, datos clave. Y luego aquí se trata de temas de edificios inteligentes, contadores inteligentes. Esto es muy importante, por ejemplo, ahora con el tema que hemos visto del cambio de la factura eléctrica, ¿no? Es muy interesante saber dónde tengo esos consumos para intentar cambiarlos, ¿no? A lo mejor si tengo los menores consumos a la hora del mediodía, que es la más cara, pues intentar cambiar esos consumos, o por lo menos saberlo, ¿no? Para saber por qué estamos pagando más. Y el control de microredes, que esto suele ser para más edificios más grandes. Lo mismo, resumen y consejos. Entonces, no quiero entrar más en detalle, como decía, esto es un poco todo. Lo que os voy a enseñar ahora es dónde podéis entrar. Si entráis en la página de Priority, aquí vais a menú, Toolbox y donde están los distintos componentes. Aquí tendríamos los How to Briefs y como podéis ver, están todos los que os he ido enseñando, los distintos idiomas, entonces ya solo tenéis que ir a cualquiera de estos y os sale el PDF y ya lo descargáis y lo podéis ver más en detalle. Ya que estoy aquí aprovecho, luego lo comentaré dónde está, pero si entráis aquí en Toolbox Decision Support Tool, tendremos el link a la herramienta, que es lo que vamos a ver, a entrar ahora más en detalle, ¿vale? Esto de aquí. Ahora, pues por ir un poco explicando que no se me olvide nada, pues lo voy a explicar vía pantallazos, pero bueno, que sepáis dónde está la herramienta. Y yo creo que paso directamente, no sé si hay dudas o comentarios, pero bueno, si no, quizás al final todos, ¿vale? Paso directamente al tema de la DST. A ver, esto por aquí. Vale. No, pues esto creo que en la otra ya lo comenté, pero así brevemente, esta herramienta pues lo que sirve es una aplicación, ¿no? Que desarrollamos en Priority y el objetivo que tiene es eso, ayudaros a tomar decisiones en cuanto a aplicar medidas de eficiencia energética, de ahorro energético, pues con números, ¿no? De forma objetiva. A ver, ahora. Vale, como decía, pues este es el link, si no, como hemos visto, también podemos entrar por la página de Priority. Lo primero que habría que hacer es registrarse, creo que os lo he comentado, si no, bueno, pues ir registrándoos para tenerlo activo para la semana que viene.
nos piden muchas cosas, nombre de usuario, correo electrónico y una contraseña, ¿vale? Y el país. Esto es importante pues para que os aparezca en el idioma y sobre todo con los datos por defecto del país, porque si entráis en otro, pues los datos por defecto serían de otro país. Una vez habéis entrado, pues podéis ver aquí los edificios que hay metidos, ¿no? De esto habrá que hacer una limpia porque, bueno, como hemos estado utilizándola, pues hay algunos repetidos y demás, pero eso a vosotros no os afecta. Aquí, como veis, podemos cambiar el idioma, si en el caso de que a lo mejor no haya entrado, pero debería entrar en vuestro idioma. Cuando entramos, en mi caso, veis que hay bastantes edificios porque he ido metiendo muchos edificios en lo largo del Priority. Vosotros lo tendríais vacío y luego iríais metiendo. Añadir edificio, pues para meter un edificio nuevo. Luego, una vez tengáis varios, veis que se puede editar, duplicar o borrar el resumen que decía de los edificios o buscar un edificio. Cuando tenéis unos cuantos es bastante útil pues buscar algún edificio específico sin tener que ir por la lista. Como decía, cambiar idioma y aquí sería pues cerrar la sesión. En la parte de tutoriales es interesante porque os lo podéis descargar directamente. Es un PowerPoint muy parecido a lo que os voy a enseñar yo en el idioma correspondiente, ¿no? Para guiaros de todas formas, supongo que Soledad os mandará esta presentación para que la tengáis de referencia, ¿no? Por si queréis ir metiendo edificios. ¿Cómo sería agregar un edificio nuevo? Pues hay 9 pestañas. No hace falta rellenar las 9. Cuanta más información se mete, más exactos van a ser los resultados. Desde una información básica, luego meter datos del certificado energético si tenemos, datos de consumo de energía, de la envolvente, de la ventilación, de los sistemas de climatización, es decir, calefacción, refrigeración y ventilación, la iluminación. Y luego, bueno, vemos que tenemos opciones de cálculo y notas, pues que si queremos entramos y si no, pues tampoco como si no estuviera. Información básica, entraríamos en actualizar la información del edificio y después veríamos pues un pop-up, ¿no? Una pantalla emergente que tiene pues un poco esta información que veis aquí en estos pantallazos. ¿De dónde podemos sacar esta información dentro del certificado energético si lo tenemos? Bueno, pues en la primera parte del certificado vemos pues lo típico, nombre, dirección, municipio, provincia, zona climática y demás, y referencia catastral. También me piden como información básica la fuente para calefacción, ¿vale? En caso de que no tengamos más. Bueno, pues eso sería en el apartado 3 del certificado energético, nos aparece ahí el tipo de energía. Normalmente esta es una cosa que sabemos, ¿no? De los edificios, pero por si acaso. No os olvidéis aquí de darle a guardar, porque si le dais fuera de la pantalla emergente no se guarda y es un coñazo, luego hay que volver a meterlo. Entonces acordaros de darle a guardar todo el rato en cuanto metáis datos. Información básica del certificado energético, pues tiene esta pinta, lo mismo que antes. Le damos a agregar información. Y aquí, pues al principio, pues información muy básica, ¿no? Número de plantas, número de altura por planta aproximado, esto suele ser bastante genérico, superficie habitable, número de usuarios. Aquí, horas de trabajo por año, se pueden meter. Si no se sabe, veréis ahora también en todas las pantallas posteriores hay aquí una calculadorita, ¿vale? Entonces se le da ahí y te hace una estimación, pues dependiendo del tipo de edificio y demás, pues hemos metido aquí unas estimaciones pues para que no tengáis que meterlo vosotros si no lo sabéis. ¿De dónde podemos sacar esta información del certificado? Bueno, pues en el apartado 5, esto suele aplicar, lo veis solo en edificios terciarios y es por el tema de la iluminación, pero bueno, por tener un dato más o menos lo podéis sacar de aquí, ¿vale? Según el tipo de intensidad y las horas, pues hay una tablita, bueno, que tenéis aquí para vuestra referencia. Y se ponen unas horas equivalentes al año. Pues 12 horas de intensidad media, pues vemos estas 3.548. Como digo, es una estimación por poner algo y no ponerlo a ojo, pero también se puede poner a ojo 8 horas al día durante 5 días a la semana, los 50, ¿sabes? Se pone así, haciendo una estimación a grosso modo. Luego, calificación energética, si tenemos el certificado, pues la podemos ver. Y luego, si tienes información, pues se clica en el sí. Y entonces están disponibles todos estos datos. Si no lo sabemos, todos estos datos ya aparecen como sombreados y ya no se pueden introducir. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esto en mi certificado energético? Bueno, pues la calificación energética en la primera hoja suele estar y la vemos ya, la calificación energética en emisiones, la E, pues bueno, esta obviamente no está sacado de uno y el otro, ¿vale? Pero aquí sería una E. Luego, aquí estos datos se pueden sacar del certificado, no son imprescindibles, es un poco
tedioso, ¿no? Calcularlos, pero bueno, si nos podría explicar cómo meterlos luego. Si no, de todas formas, no son imprescindibles. Clicaríamos en la calculadorita y los estimaría en base al resto de datos. Demanda de calefacción. Bueno, pues hay un apartado ahí en el certificado, cuando está la demanda de calefacción, es este número de aquí que está en kilovatios hora metro cuadrado por año. Multiplicamos por la superficie habitable que aparece en la primera parte del certificado y lo meteríamos aquí. ¿Qué más tendríamos? Esto que cositas que hay que ir corrigiendo. Esto con la traducción, esto sería consumo total, ¿vale? Aunque ponga ¿De dónde sacaríamos el consumo total de energía final? También hay una tablita en el certificado que vemos pues el total de emisiones, ¿no? en kilogramos de CO2 al año. Lo que haríamos es sumarlas y con esta tablita de conversión, pues dependiendo de si es eléctrico, pues el factor de electricidad, si es combustible, pues dependiendo del combustible que tengamos, lo multiplicamos y lo meteríamos aquí. Esto podemos hacer una práctica, si no luego la semana que viene, pero vamos, si tenéis dudas, es multiplicar y sumar. Y directamente los CO2 ya lo podríamos meter aquí, ¿no? La suma de estos dos nos irían a la parte del CO2. La energía primaria, esta es más fácil. Hay un apartado específico, una tablita donde pone consumo global de energía primaria no renovable. Pues este valor lo mismo, como está por metro cuadrado, lo multiplicamos por los metros cuadrados del edificio y lo meteríamos aquí. Acordaros eso de darle a guardar para finalizar. Siguiente apartado sería consumo de energía. En cada uno de ellos pues le daríamos a añadir consumos. Pues nos aparece un pop-up, una pantalla emergente con esta pinta, ¿no? Primero elegiríamos la fuente de energía, la finalidad, si solo es calefacción o también es agua para agua caliente sanitaria. Y aquí pues hay distintas opciones. Veremos que esto es un desplegable y podemos poner el consumo total de calor por kilovatios hora al año, por kilovatios hora metro cuadrado año o también en combustible, ¿no? En toneladas o en kilos, por ejemplo, si fuera, yo qué sé, leña. Entonces, dependiendo lo que elijamos aquí, pues aparece una abierta, en este caso consumo total. Si pusiéramos metro cuadrado, pues nos aparecería esta y aquí no podríamos escribir, pues bueno, eso para no tener que duplicar datos. Y finalmente introducir el coste, ¿vale? Aquí lo mismo si lo tenemos. Si no lo tenemos, vamos a la calculadora y aparece uno por defecto que puede estar más o menos actualizado, ser más o menos realista. Bueno, estos son valores medios, ¿no? De España. ¿Dónde puedo encontrar esto en mi certificado? Pues el consumo en este caso por metro cuadrado. Cogeríamos el valor que tenemos de demanda de calefacción, lo dividiríamos entre el rendimiento estacional de la instalación que tengamos, en este caso de la caldera. Si tuviéramos también agua caliente, pues aquí nos aparecería el rendimiento y lo meteríamos ya directamente aquí. Lo que digo, como decía, pues aguardar antes de salir. Consumo de electricidad, pues le daríamos aquí editar o añadir, en este caso como ya había metido. Entonces, a este sí que a veces puede ser un poco más lioso, hay que elegir aquí los fines, ¿vale? Entonces, si aquí solo he metido iluminación, si la calefacción o la CS fueran eléctricos, habría que meterlo aquí, porque si no lo va a estimar. Lo mismo con la refrigeración, habría que meter aquí el consumo total, ¿vale? Como vemos, aquí meteríamos el consumo total y lo mismo con el coste. Si tenemos de alguna factura, pues lo metemos aquí a mano. Si no, pues le damos a la calculadorita y lo sacaría. ¿De dónde se puede sacar esto en el certificado energético? Bueno, pues volvemos a esta tablita que es un resumen total del final. En este caso sería consumo eléctrico. Cogeríamos el valor del CO2, lo multiplicaríamos por la conversión a electricidad y lo meteríamos aquí en consumo total. Hay varias formas de calcularlo, esta es una de ellas. Lo mismo, le damos a guardar para que se nos guarde. Refrigeración, editar. Ahora, ojo, porque esto es otra traducción que estamos ahora corrigiendo. Yo espero que igual esté corregida para la semana que viene, pero si no, lo tenéis aquí puesto. Esta es información de la demanda de refrigeración, ¿vale? Porque si no es confuso, sí que es consumo total y consumo. Esto es demanda de refrigeración. Esto sería el rendimiento de la máquina de refrigeración, lo que solemos llamar el COP. Y este consumo se calcula automáticamente dándole a la calculadorita en base a estos dos, ¿vale? Esa es una forma de comprobar que lo estés metiendo bien, ¿vale?
Y lo mismo, el coste, pues si tenemos el valor lo metemos y no le damos a la calculadorita y lo estimarán. ¿De dónde podemos sacar esto? Bueno, pues ahí en el certificado tenemos otro cuadradito con la demanda de refrigeración en kilovatios hora metro cuadrado año. Lo multiplicamos por la superficie habitable y lo meteríamos aquí. Como decía, esto es demanda, ¿vale? Aquí hay otro apartado de generadores de refrigeración. Aquí no hay nada porque esto suele estar también, en nuestro caso entero, es un ejemplo de Teruel y no suelen tener refrigeraciones en Teruel, no hace falta. Pero bueno, aquí en rendimiento estacional me saldrían los rendimientos, yo que sé, 125, pues 1,25 aquí el rendimiento COP, ¿no? Como decía, para dar aquí para comprobar que lo tenemos bien calculado y guardar. Consumo de agua, le daríamos a editar. Esta información es esencial. Esto sobre todo lo utilizan pues, para calcular la integración con colectores solares térmicos. Ahora mismo no está disponible este cálculo, creo recordar. Ahora estamos mejorando la herramienta, pero bueno, se podría meter aquí los metros cúbicos al año de consumo de agua y así me estimaría cuántos colectores térmicos me hacen falta. Consumo de agua se refiere para agua caliente sanitaria. En el certificado, bueno, pues instalaciones de agua caliente, aquí tendríamos la demanda en litros al día y podríamos hacer una estimación, ¿no? Según más o menos cuánto sepamos que utilizamos en días al año, pues meteríamos aquí el valor. Y el coste lo mismo, si lo sabemos, pues lo meteríamos aquí y lo mismo, guardar. Envolvente del edificio, pues están muros exteriores, ventanas, techos y suelos. Cada uno de ellos se puede añadir información, se puede meter más de una. ¿Vale? Porque a veces suele pasar que hay, por ejemplo, fachadas, hay más de un tipo de fachada o ventanas, hay más de una ventana. Entonces, bueno, se pueden meter tantas como necesitemos. Si le damos a añadir los muros exteriores, pues nos aparece una ventanita como esta. Meteríamos un nombre, sobre todo es por nuestra referencia. Veréis que en el certificado también suele poner nombre, pues lo que sea fachada norte, por ejemplo. El área a renovar, lo mismo, si no la supiéramos, le podríamos dar a la calculadora y la estimará en base a la superficie habitable que hemos metido y la información que hemos metido hasta ahora. Aquí hay dos opciones, o meter el espesor del aislamiento térmico si lo sabemos, o si no directamente se puede meter el coeficiente de transferencia de calor. Esto es un valor que nos sale en el certificado energético. ¿Dónde podemos encontrar esta información en el certificado? Bueno, pues hay un apartadito envolvente térmica, donde veis tenemos los distintos tipos de fachada, cubierta y demás. Entonces, en este caso, ¿ves? Podríamos muro de fachada norte, pondríamos aquí los 137,76 metros de superficie a renovar y la transmitancia térmica directamente aquí, 2,94. Le daríamos añadir, volveríamos a entrar, añadir nuevo, pues ahora sería medianería sur, bueno, esta no que es cero. Muro de fachada este, pues lo mismo, pondríamos aquí los metros cuadrados, la transmitancia térmica y añadir. Y así sucesivamente con todas las fachadas que tenemos. Ventanas. Bueno, primero habría que seleccionar el tipo de ventana, ¿no? Abrimos y vemos, pues hay los tipos más básicos, ¿vale? Si no encontráis el tipo específico no pasa nada porque veremos abajo que podemos meter directamente el coeficiente de transferencia. Pero esto viene muy bien para los que no sabemos el coeficiente, pues ya metiendo acristalamiento simple de madera me va a estimar, ¿no? El tipo. Lo mismo, el nombre, pues ventana de la fachada norte, como lo que queramos. Superficie de renovación de la ventana, lo mismo, se mete el número, si no lo supiéramos, pues le damos a la calculadorita. Saber si tienen puentes térmicos o no, ¿vale? Ojo porque esto, si le damos sí o no, veréis que modifica el coeficiente de transferencia. Entonces, si vamos a meter directamente el coeficiente porque lo tenemos del certificado, esto no lo toquéis. Lo ves, como decía, al seleccionar el tipo de ventana se saldrá aquí automáticamente un valor, ¿vale? Y si le damos sí o no, pues se modificará. Podéis probetear y jugar y así veis cómo lo cambia. En mi certificado energético, bueno, pues tenemos un apartado de huecos y lucernarios, donde pues para cada hueco tendremos la superficie a renovar, que podríamos meter aquí, y directamente el coeficiente de transferencia de calor y añadir. Y lo mismo, cada uno hay que meterlo tantas veces como los ventanas que tengamos. Cubierta, lo mismo, seleccionamos la cubierta. Esto porque es interesante si es tejado plano o inclinado para cuando se hacen los cálculos de las opciones, por ejemplo, de instalar fotovoltaica, ¿vale? Se tiene en cuenta el tipo de tejado.
Nombre, pues lo mismo, como le queráis llamar, superficie, todo esto es el mismo procedimiento a rehabilitar. Si no, calculadorita, y aquí lo mismo, espesor si lo sabemos bien, si no, pues directamente le podemos meter el coeficiente de transferencia de calor. ¿Dónde está? Pues como decía, en el mismo apartado donde están las fachadas, tenemos uno donde pone directamente cubierta, donde sale la superficie y el coeficiente de transferencia de calor. Le damos a añadir y ya tendríamos la cubierta. Normalmente suelos no lo meto porque la verdad es que afecta poquito. Bueno, pero si lo queréis también lo meteríamos por aquí. ¿Lo veis? Suelo, pues sería lo mismo. Suelo, superficie y transmitancia. Ventilación. Deberíamos actualizar información del sistema de ventilación. Aquí hay muy poca información que dar. Lo único que hay que decirle es si cuenta con un sistema de ventilación y si es que no, pues elegir una opción, ¿no? de cuánto queremos. Esto ahora estamos trabajando pues, para mejorar y que haya un poco más de explicación exactamente de qué significa este 70, 80, 90. De todas formas, esto siempre se puede ir ajustando y probando. Lo mismo, le damos a guardar. Climatización, le daríamos aquí añadir tanto calefacción como refrigeración. Igual que antes podemos añadir más de uno. Puede ser, no se nos ha dado el caso en Teruel, por ejemplo, que en calefacción tenían dos. Tenía una caldera de pellets, pero también tenían una parte donde era una pequeña caldera eléctrica, pues para, yo qué sé, por si se les había acabado los pellets, por ejemplo. Nos metemos en la calefacción, le pondríamos la fuente de energía actual. ¿Vale? Esta se la habíamos puesto inicialmente también, pero bueno, aquí lo estamos trabajando pues para que salga automáticamente cuando se las metido en un sitio y no tener que repetir. Sistema de calefacción existente, pues esto nos sirve sobre todo pues para el tema de los rendimientos, ¿no? Pues sabemos que es una caldera antigua, una caldera más nueva, pues se pone la potencia del sistema y cómo nos gustaría, cuál sería nuestro sistema de calefacción preferido, pues de cara a esa medida, ¿no? Si queremos mejorar el sistema de calefacción. ¿Dónde tengo esta información? Bueno, pues como veíamos en el apartado de instalaciones térmicas nos sale el tipo de energía, aquí sale estándar, caldera de condensación, aquí hay algo de información en el tipo, la potencia y le daríamos a añadir. Sistema de refrigeración, aquí pide menos información porque si recordáis en el consumo de refrigeración ya le hemos dado información, entonces aquí solo te dicen que si tenéis sistema de refrigeración existente, pues ponéis, creo que es aire acondicionado antiguo o nuevo, pues hay varias opciones en el desplegable y por qué lo querríais reemplazar. ¿Vale? Añadir y lo mismo para finalizar la entrada. Iluminación. Bueno, pues le daríamos a añadir iluminación. Aquí, si sabemos el tipo de sistema de iluminación, pues se metería aquí el desplegable. Esto ahora mismo no, creo que no permite añadir más de uno, ¿vale? Entonces, pues pondríamos a lo mejor la que más haya, incandescente, que ahora supongo, espero que no haya muchas, halógena, LED, pues un poco lo que sea. La potencia del sistema, si no la sabemos, le damos a la calculadora. Esto también lo hará, lo estimará pues en base a la superficie habitable que haya y el tipo de edificio que sea. Y el número de bombillas, lo mismo. Si no lo sabes, pues se le da, en base a la potencia y demás, pues hará una estimación. En mi certificado energético, esto suele aparecer como en los edificios terciarios, ¿vale? Aquí no sale el tipo de bombilla, entonces habría que hacerlo más o menos, pues eso es una cosa que se suele saber, ¿no? Qué tipos de iluminación tienes, pero la potencia sí que sale. Ojo que está por metro cuadrado, habrá que multiplicarla por la superficie habitable porque esto hay que meterlo en vatios. Y como aquí no suele salir, pues le daríamos a la calculadora para el número de bombillas y añadir. Esto de tipo de cálculo, como decía, podríais ni siquiera o no entrar, ¿vale? Pero bueno, aquí podremos ver, pues veis, opciones ya lo diré, subsidios. Si hay algún tipo de energía renovable que tengáis, fuentes de energía, pues se puede editar, ¿no? La información que hay por defecto. Tienen esta pinta, por ejemplo, pues podemos modificar. Si supiéramos de información arquitectónica, pues aquí podemos ver cuando quieras renovar a qué se refiere la renovación baja, media o alta, ¿no? Cuanto más quieras mejorar, por ejemplo, el aislamiento de los muros exteriores sería alto, pues claro, obviamente más coste, ¿no? Pero se podría modificar si sabemos pues que el coste es en vez de 40 metros cuadrados, 25 o 100, ¿vale? Lo mismo con las distintas opciones aquí vemos de las ventanas y demás, de las paredes, pues un poco de todo. Esto sería de los sistemas de ventilación, de calefacción y de refrigeración. Pues
Si supiéramos la inversión, ¿no? Si a mí me ha dicho ya el tipo que me vende la caldera cuánto me va a costar, pues lo podríamos meter aquí, ¿vale? Y así tener una estimación más exacta. O del aire acondicionado, aquí hay unos sitios por defecto, ¿veis? Sistema inverter y demás, según el tipo, pues hay una estimación, pero siempre la podríamos cambiar si tenemos un valor más exacto. Notas, esta de aquí tampoco nos da mucha información, pero bueno, podría salir errores o avisos, ¿no? En las distintas pestañas. Pues aquí, por ejemplo, nos diría pues que no hemos metido lo que decía, estas H's que no son imprescindibles, pues te dice, lo veis, es en amarillito, significa, bueno, no es imprescindible, pero que lo sepas, ¿no? Que no lo has metido. Y aquí podríamos escribir algo, pues he considerado que voy a renovar el 40% de tal, o he considerado que tal. Lo podríamos meter aquí para nosotros, para que cuando vengamos dentro de un mes, pues sepamos un poco lo que hemos hecho. Medidas que propone la herramienta, pues como tenemos opciones de reducción de demanda para renovar tanto fachada externa como el tejado y también la sustitución de ventanas, como decía, pues esto sería la preferencia si es favorable pues por inversión y ahorro, porque también nos reducirá el consumo. Reducción de consumo, reemplazar el sistema de calefacción, refrigeración, iluminación o poner un nuevo sistema de ventilación mecánica. Y luego estaría implementar un sistema fotovoltaico. Como decía, estamos trabajando para meter también para mejorar la estimación del fotovoltaico y meter también colectores térmicos. Ya os voy a enseñar un poco ejemplos, ¿vale? De la pestaña de medidas, de qué información tenéis para saber qué os podéis encontrar, ¿no? Esto sería lo que os encontraría si le damos a medidas. Vemos que las podemos, ahora no se ve aquí mucho, pero bueno, aquí hay unas flechitas hacia arriba y hacia abajo donde podríamos ordenar, pues si las medidas, pues por ahorro, inversión, pues un poco por lo que queramos. Aquí veríamos el total, es decir, si metiéramos todas estas medidas, pues el total de ahorro, de inversión y demás que conseguiríamos. Como decía, los resultados se muestran por medida implementada y se pueden ordenar según las distintas opciones que vemos ahí. Si le damos al más, que aparecen en muchos de ellos, pues por ejemplo veríamos aquí dentro de los techos y los muros, pues podríamos cambiar esto, ¿no? Que os decía del tipo de renovación. Veíamos antes en notas lo que significaba. A más renovación, más aislamiento vamos a meter, pero también más costes. Bueno, entonces aquí podríamos jugar, ¿no? Cambiando bajo, medio, alto y ver los cálculos y a ver cuál nos interesaría más. También, si no quisiéramos alguna medida, pues porque no merece la pena por algún motivo, porque no me dé la gana, pues le damos aquí hacemos un tic y la quitaríamos y así nos desaparecería de los totales. Y esto sería una descripción, la gráfica, ¿no? de los resultados. Este es un ejemplo de Teruel, de la Escuela de Infantil de Villaspesa. Y entonces podríamos ver, aparte de la descripción general, pues aquí veríamos, por ejemplo, los ahorros energéticos de las distintas medidas que proponen y veríamos pues claramente aquí que el reemplazar la iluminación tiene muchos ahorros energéticos. Y en cambio, en tema de ahorros de energía primaria renovable, pues el sistema de calefacción, el reemplazo es el que más me va a ahorrar. ¿Por qué? Pues porque la calefacción en este caso era de gasóleo, si recuerdo bien. Por tanto, cambiarla aquí por un sistema, en este caso era de biomasa, pues va a permitir, pues claro, es una energía más renovable, pues nos ahorraremos toda esa energía primaria no renovable. También tenemos en ahorros económicos, según los costes que le hayamos dado, pues en este caso vemos que en ahorros económicos en la calefacción me va a suponer muchos, pero también es una inversión más elevada. Entonces, bueno, si tengo una limitación de presupuesto, por ejemplo, de 5.000 euros, pues igual me interesa hacer primero un reemplazo de iluminación por LED, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Pues además de esos resultados que serían, digamos, en el edificio específico que he metido, cuando tenemos más de un edificio, como es este caso, le podríamos dar aquí a la pestaña de benchmarking y podríamos comparar distintos edificios, agrupar edificios y demás. Una vez nos hemos metido en el benchmarking, vemos que hay filtros, ¿vale? Se pueden aplicar muchos filtros y así personalizamos el resumen de los resultados. Al agregar un filtro, pues podemos, por ejemplo, mostrar solo una cierta tipología de edificios, mostrar edificios con el área neta menor o mayor que cierto valor, clasificar el edificio según el ahorro de energía o el ahorro monetario o la inversión, o mostrar edificios basados en los resultados de la evaluación después de la renovación. Pues vemos que abre muchas posibilidades. Esto es cuestión de juguetear un poco y ver lo que más nos interesa. Aquí añadiríamos el filtro.
Y aquí en el desplegable veríamos lo que os digo, las opciones que tenemos para aplicar. Podríamos añadir más de uno. Una vez lo tengamos, aquí también vemos el listado de los edificios que tenemos, ¿no? Aquí si tenéis uno, pues uno, y si habéis metido 5, pues 5. Y veríamos un poco el resumen de medidas, los valores de antes de la renovación y después de la renovación. ¿Qué se puede hacer? Podemos generar gráficos en vez de todos los edificios. Si tuviéramos, por ejemplo, 10 o 15, pues podríamos elegir solo 3. Para ese caso, como explico aquí, mantendríamos pulsada el control y elegiríamos, ¿vale? Haríamos clic en los edificios que queramos. En este caso, pues vemos que he clicado en 3. Y así las gráficas saldrían solo de esos 3 edificios. Debajo de la tabla veríamos el tipo de gráfica que queremos mostrar, ¿vale? De forma predeterminada, pues tendríamos ahorro de energía de primaria no renovable, ahorro monetario, inversión y reducción de CO2. Pero podemos añadir las que nos dé las ganas nosotros aquí en el botón de añadir. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver situación energética, en este caso, pues de estos 3, 6, 8, 10 edificios, pues veríamos, yo quería comparar la situación energética actual, el consumo de energía térmica, y así veo de un vistazo, pues eso, que la escuela esta infantil de Villaspesa es la que más tiene de consumo de energía, y de electricidad, en cambio, son estos dos, en este caso Multiservicio de Blesa y el Ayuntamiento de Plou. ¿Para qué me sirve esto? Pues para ver, vale, pues si son estos, ahora voy a meterme en esos edificios a ver qué puedo hacer para mejorarlos, en vez de poner a mirar este otro edificio que tiene consumo muy bajo, ¿no? Por ejemplo. En este caso, luego una vez, pues como vemos, podemos ver también las medidas por municipio. Es decir, yo tengo estos 6 edificios y así veo, implementando todas las medidas o todas las que le he dado yo ese clic antes, cuáles tengo más, podría suponer mayor ahorro. ¿Para qué? Pues para ver, por ejemplo, a qué edificio atacar primero, ¿no? En este caso veríamos que la sala de cultura y el colegio son los que más potencial tienen de ahorros, mientras que en primaria no renovable sería la sala de cultura. En ahorros económicos, pues veríamos claramente que el colegio no es el que más me puede generar más ahorros económicos, y aparte la inversión pues no es tan elevada como esta, ¿no? Pues entonces quizás esto nos dice, vamos a empezar a mirar, por ejemplo, el colegio y a entrar más en detalle en este edificio. También vemos los resultados en periodo de amortización, lo mismo, vemos que tiene mucho potencial porque en muy poquito tiempo podríamos recuperar la inversión. Y reducción de emisiones, en este caso, bueno, pues la sala de cultura, pues probablemente porque propongan un cambio de caldera a biomasa. ¿Qué más podemos ver? Pues una vez hayamos hecho esto, pues podríamos crear un informe, ¿vale? Seleccionamos, como hemos dicho, los edificios que queremos y le daríamos a crear el informe. Esto ahora mismo no es el mejor informe porque estamos aún con el template, con el borrador del proyecto Priority. La idea es esto lo estamos mejorando continuamente, pues para que os sirva de utilidad el informe a cualquiera, ¿no? Fuera del proyecto. Y ahora, además, que nos quedan así 5 minutitos, pues acaso os cuento un poco brevemente qué nos hará falta para la sesión de la semana que viene, de la 5, del día 15 de julio. Lo primero es registrarse, quien no lo haya hecho. Si tenéis problemas, decídmelo. Os he puesto el correo, ahora os voy a enseñar otra vez para intentar solucionarlo, ¿vale? Después, ¿qué información hace falta para esta DST? Si es posible, lo más fácil es tener el certificado de eficiencia a mano. Os lo imprimís o lo tenéis allá a mano porque de ahí sacaremos información, y una calculadora porque hay que echar alguna cuenta, ¿vale? Si no tuviéramos el certificado, o además del certificado, si es posible, bueno, pues entráis en la primera pantalla, información básica, que es un poco lo que os pongo aquí a continuación. Nos haría falta por lo menos esta información porque si no, no podemos hacer mucho, ¿vale? Sin esta información más básica. ¿Qué más? Pues el tipo de calefacción y refrigeración. Por ejemplo, el tipo de caldera a combustible. Solo soléis saber si tenéis una caldera de gas, tenéis una caldera de gasóleo, o si tenéis un sistema de un aire acondicionado de hace 15 años o es nuevo de hace 2, esas cosas. Facturas de la luz y de gas o combustible, si pudiera ser, pues a lo largo del año mejor, porque así tenemos un poco el global. Si no, pues de los meses que tengamos, y siempre se podría hacer una estimación, ¿no? Si tenéis 3 meses o los 4, pues hacer una estimación de consumos anuales. Tipo de iluminación, pues darle una vuelta al edificio y ver si tenéis todos tipo halógenos, tipo LED, un poco lo que tenéis, y la potencia instalada si fuera posible, y la potencia de la caldera si la conocéis. Eso suele aparecer en la misma caldera o en las hojas de características, o como digo, en el certificado energético nos facilita mucho la tarea.